Hola, hola. En Juan capítulo 4, y vamos a leer, como para agarrar el contexto, si bien hoy vamos a meditar en 3, 4 versículos, vamos a leer de nuevo desde el 1 hasta el 18 para recordar esta historia que estamos viendo, que es Jesús y la mujer samaritana, ¿no? ¿Hay otro micrófono por ahí? Ahí está. Bueno, Helmut con voz fuerte y clara nos va a leer. Muy bien. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy bien. Fíjense, entonces Jesucristo le comienza a hablar a esta mujer samaritana, ¿no? Y le habla acerca del agua de vida, ¿no? Jesucristo, más allá de el agua física que esta mujer iba a buscar, se estaba refiriendo a la vida eterna, ¿no? Porque el hombre tiene sed de Dios, y es Dios el único que puede calmar esa sed, ¿no? Y bueno, en este mundo las personas buscan diferentes formas de calmar esa sed interior, esa insatisfacción que tiene el hombre, y lo buscan a través de muchas formas, ¿no? Pero todas en vano, ¿no? El único que puede realmente saciar esa sed interior es Dios. Entonces Jesucristo se presenta ante esta mujer como el agua de vida, ¿no? Cuya agua uno toma cuando cree en Jesucristo y no vuelve a tener sed jamás, ¿no? No necesitamos otra cosa más que Dios cuando tenemos a Jesucristo. Claramente esta mujer, como dice la historia, era samaritana y por ende no había entendido esta metáfora o esta forma de expresión que utilizó Jesucristo, porque los samaritanos no aceptaban los demás libros del Antiguo Testamento. Los samaritanos solamente reconocían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como es el Pentateuco, ¿no? Después, todo lo demás, recordemos que ellos no lo aceptaban. Y por ejemplo, si leemos en Isaías 12:3 y 44:3, y hay muchos otros pasajes, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bueno, aquí está usando esta
expresión de que la salvación es como aguas, como una fuente de agua inagotable, ¿no? Hablando de Dios y de la salvación. El 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, ¿no? La humanidad es un sequedal, ¿no? Es tierra árida, donde necesitan esa agua de vida eterna, pero el hombre la rechaza. Pero en muchos pasajes se relata esta forma de hablar, ¿no? de Dios como el agua de vida, como esa agua que da vida eterna. Pero esta mujer, al ser samaritana y solamente observar o leer, tener entre su religión los 5 primeros libros, como era el Pentateuco, desconocía esta forma de referirse a Dios y a la vida eterna y lo que le decía Jesucristo. Entonces esta mujer no estaba entendiendo lo que Jesucristo le estaba diciendo, ¿no? Y parece raro, ¿no?, que Jesús cambia de tema, ¿no? Vienen hablando del agua de vida, bueno, que dame de ese agua, que yo te tengo un agua que no te va a dar sed jamás, y de repente Jesucristo le dice, ve y llama a tu marido. O sea, como que interrumpe la conversación o el flujo de la conversación, ¿no? Pero lo que está haciendo Jesucristo, esta mujer, recordemos, no estaba entendiendo lo que Jesucristo le estaba queriendo decir. ¿Y cuándo vamos a tomar agua? Cuando tenemos sed. Si no tenemos sed, no vamos a tomar agua. Por más que tengamos enfrente el agua de la vida eterna, tenemos que tener sed. Entonces, Jesucristo lo que va a intentar hacer con la pregunta que le hace es despertar sed en ella. ¿Y qué sería despertar sed en ella? Que ella se dé cuenta que es pecadora y que necesita de Dios. Y ya vamos a ver con qué sabiduría Cristo lo hace. Porque si a mí me tiran un salvavidas y yo sé nadar y estoy disfrutando del agua, ya sea la pileta o el mar, te voy a mirar y te voy a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me tirás el salvavidas si yo sé nadar y estoy perfecto? No lo necesito al salvavidas. Ahora, si tengo un calambre, si no sé nadar, si me estoy ahogando, si estoy extremadamente cansado y me estoy hundiendo, lo voy a manotear y lo voy a agarrar con todas mis fuerzas, ¿no? Hay que primero mostrarle a la persona la real necesidad, la sed, para que después la persona desee ese agua y tome ese agua, ¿no? Y por eso es que Jesucristo es como que cambia de tema, pero no lo cambia, sigue en la conversación, pero al darse cuenta que esta mujer no está entendiendo la necesidad que tenía y la oferta que Jesucristo le daba, es que cambia de tema. Fíjense cómo ella quería el agua de vida. Jesucristo le dice que Él le podía dar un agua que no tendría que venir más a buscar, o que no iba a tener sed jamás. Entonces la mujer, ¿qué le contesta? Dame de ese agua, así yo no tengo que venir continuamente a buscar agua acá, ¿no? Y Jesucristo, al darse cuenta que no entiende, bueno, le dice esto, ve y llama a tu marido. Pero lo primero que me llamó la atención es que muchas veces pasa, el evangelio que algunas veces se predica es un evangelio que soluciona problemas cotidianos. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Esta mujer tenía una problemática, ¿no? Que, bueno, muchas otras, pero la que ella veía como una problemática era venir todos los días o cada tanto tiempo a buscar agua, ¿no? Entonces, lo que Cristo le ofrecía, o lo que ella entendía que Cristo le ofrecía, era una solución para su problema cotidiano, ¿no? Entonces, sí, venga, quiero eso que me estás ofreciendo.
Y hay que tener mucho cuidado porque hay veces malintencionadamente y hay veces sin querer, predicamos un evangelio que soluciona problemas cotidianos, pero no soluciona el principal y radical problema del hombre. ¿A qué me refiero con un evangelio que soluciona problemas cotidianos? Tengo problemas en el matrimonio. Entonces, ¿qué me puede decir alguien? Acepta a Cristo en tu corazón y Dios va a solucionar tu problema de matrimonio. Y parece que tiene sentido y parece que está bien. Yo perdí el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Acepta a Cristo, acepta a Cristo y Cristo te va a dar un trabajo, porque Dios no desampara a ninguno de los suyos. Estoy enfermo, tenés que aceptar a Cristo, porque Cristo puede sanarte. Estoy depresivo, tenés que aceptar a Cristo, porque Cristo puede, y es Cristo el remedio a problemas cotidianos. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Nuestro principal problema, y es el que Jesucristo ataca, es nuestro pecado. Y como consecuencia de nuestro pecado, es que tenemos problemas en el matrimonio, es que a veces nos hemos quedado sin trabajo, a veces por culpa nuestra, a veces por cosas del mundo en el pecado en que vivimos, hay veces que enfermamos como consecuencia del pecado, pero ese es nuestro principal problema. Y Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, varias, cuales fueran, para zamarrearnos, para movernos y para que le busquemos, para que a través de esa situación de dificultad entendamos cuál es nuestro real problema, que no es esa situación cotidiana que nos está quejando y que nos entristece y que tal vez nos ha hecho considerar a Dios, sino que nuestro principal problema es nuestro pecado no perdonado, y algo que muchas veces es incluso difícil de decir, porque en este evangelio que a veces se predica el evangelio de Cristo solucionando la necesidad puntual, es que nos olvidamos que Cristo no vino a solucionar tu matrimonio. Eso es como algo secundario. Secundario desde el punto de vista es que si soluciona el principal problema, eso también se va a solucionar. Pero ese no es el principal problema. Y mi salud, y mi trabajo, y todas las otras cosas, ¿no? Y es difícil a veces predicar el evangelio y decirle a las personas que si permanecen, primero que son pecadores, y segundo, que si no se arrepienten de sus pecados, hay una condenación eterna. Yo he escuchado muchas predicaciones del evangelio donde no se menciona el infierno. Entonces, tengo que aceptar a Cristo para tener trabajo, para que mi matrimonio se solucione, para que mi hijo vuelva a casa y todos los problemas cotidianos. Tengo que aceptar a Cristo porque si no acepto a Cristo, me voy a una condenación, al infierno. Ese es el evangelio. Jesucristo vino a morir por los pecadores para que los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna, ¿no? Porque si no, aquel que en ese evangelio de Cristo soluciona problemas y necesidades puntuales y cotidianas, aquel que la está pasando bien, aquel que tal vez tiene un buen matrimonio, que goza de salud, que tiene un buen pasar económico, que no está enfermo, que la familia está bien, no necesita a Dios. Y sí necesita a Dios, porque si muere en sus pecados, se va al infierno. Entonces es importante que tengamos en claro el evangelio que tenemos que predicar. No es el evangelio de solucionar el problema cotidiano que me está haciendo tal vez que busque a Dios, que me acerque a Dios. Por supuesto que Dios puede solucionar eso, pero el principal problema es el del pecado, no ese problema cotidiano que tal vez me está trayendo. Entonces, por eso es que Jesucristo lo primero que hace es le dice, ve y llama a tu marido. Esta mujer
le dice en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Es llamativo que la mujer venía hablando mucho con Jesús y era una conversación fluida, donde ella se expresaba mucho. Fíjense, lo saqué de un comentarista, decía en el texto original, ¿no? En el versículo 9 la mujer usa 11 palabras. En el versículo 15 usa 13 palabras. En el versículo 11 y 12 usa 42 palabras. Pero en el versículo 17 la mujer usa 3 palabras. No tengo marido. Entonces, claramente, esta mujer da una respuesta muy corta. No quería contestar esa pregunta, no quería hablar de eso. Es una respuesta evasiva, ¿no? De todo lo que venía hablando y lo breve que es, ¿no? Y realmente esta mujer, bueno, lo comentó Andrés el miércoles pasado, que no iba en el horario habitual donde iban las mujeres a buscar agua. Puede ser que fuera por simplemente para evitar el tráfico y la congestión, por así decirlo, pero también es probable que no fuera en el horario habitual por vergüenza, por culpa. Porque como vamos a ver más adelante, esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, estaba en adulterio. Entonces tendría una culpa y tal vez sería conocida en el entorno y otras mujeres tal vez comentaran o hablarían de ella. Entonces esta mujer probablemente, entre otros motivos, iba en un horario distinto al que iba la mayoría a buscar agua, ¿no? Ella naturalmente quería evitar la triste realidad y dolorosa vida personal que ella tenía. La verdad que después de 5 matrimonios, obviamente no dice mucho, puede que algunos hayan muerto, puede que otros la hayan repudiado. Recordemos que en la versión judía la mujer no podía divorciarse, ¿no? Era el hombre el que podía, dependiendo de la escuela rabínica, con más motivos o con menos motivos, pero era el hombre el que podía repudiar a la mujer, pero no era la mujer la que podía repudiar al hombre. Así era en ese momento. Entonces, 5 maridos, algunos tal vez habrán muerto, otros la habrán repudiado. Tenía un historial de tal vez fracaso en el tema sentimental y en la actualidad se encontraba en una actitud inmoral, estando no casada y en concubinato con un hombre, ¿no? Ahora es llamativo lo bien que Jesucristo la va llevando esta mujer, porque fíjense, en el 18 dice, porque, bueno, bien has dicho, no tengo marido. Fíjense cómo Jesucristo con la habilidad de una respuesta evasiva, ella quería evitar hablar de este tema, ella quería hablar de otra cosa. Jesucristo es como que le saca una confesión, porque le dice, bien has dicho, no tengo marido. Es verdad lo que has dicho, no tengo marido. Pero fíjense cómo, con qué doble sentido lo decía la mujer. Lo decía en doble sentido porque ¿era verdad que no tenía marido? Era verdad que no tenía marido, porque no estaba casada. Entonces, de cierta forma estaba diciendo la verdad, pero en otra forma no estaba diciendo la verdad porque estaba en concubinato con una persona, con un hombre. Entonces Jesucristo, obviamente conociendo todas las cosas y conociéndonos a todos, es que saca de esa respuesta evasiva una confesión de ella. Bien has dicho que no tengo marido, porque no tienes marido. Y después le dice,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y lo primero que quería reflexionar es en la respuesta evasiva de esta mujer, ¿no? Esta mujer no quería, como dije recién, hablar de este tema. Era algo triste para ella, era algo vergonzoso, algo que le producía culpa. Y con qué tacto Jesucristo, en lugar de decirle adúltera, no, vos necesitas el agua porque sos una adúltera, porque has fracasado, porque has hecho esto otro, Jesucristo la va llevando a que ella misma, de su propia boca, pueda confesar lo que ella había hecho mal. Ahora, yo lo que quería meditar en este pasaje que me llamaba la atención, en esta evasiva de la mujer, es en la culpa. Es en la culpa. Y cuando hemos pecado y no pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y aquí estoy hablando de aquellos que son creyentes y de aquellos que no lo son, ¿no? El pecado no confesado produce culpa. Y muchas veces cuando pecamos, lo que tendemos a hacer es encubrir el pecado, esconder el pecado. Total, nadie lo sabe, ¿no? Pero eso nos va carcomiendo por dentro. Vamos a leer el Salmo 32, 1 al 6. Le voy a pedir a Diego. Salmo 32, 1 al 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inmundicia de muchas aguas no llegará estas a él. Bien, fíjense, volvemos al versículo 3. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Este salmo lo escribe David, después de que se arrepiente del pecado con Betsabé. Lo vimos hace unos domingos atrás en la clase de mayores, en el domingo, ¿no? Como David sale al terrado en la época que los reyes salen a la guerra, mira a una mujer muy hermosa, la manda a llamar. Primero pregunta quién es esa mujer y le dicen, es la esposa de Urías Eteo, o sea, ya sabía que era casada. Incluso la manda a llamar, está con ella, parece que no pasó nada, al tiempo ella le manda a decir, estoy embarazada. Entonces manda a llamar al marido para que el marido duerma en la casa. El marido dice, no puede ser que mis compañeros están durmiendo al aire libre, yo voy a dormir con mi esposa, así que duermen afuera, en la puerta de su casa. Entonces, viendo que no iba a poder hacer pasar el hijo del marido, lo manda a matar, ¿no? Después Natán le dice, con una conocida historia de la ovejita, que él era aquel hombre. Tú eres aquel hombre, el hombre que mató la única ovejita que tenía un hombre para darle de comer a sus invitados, ¿no? Teniendo muchas y muchas ovejas. Entonces, después de arrepentirse, después de que Dios trabaja con David, es que él escribe este hermoso salmo, el Salmo 32, ¿no? Pero fíjense cuánto tiempo David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era una angustia interior que tenía David continuamente porque él sabía que había pecado. Tal vez nadie tenía la valentía de los que sabían para recriminárselo, pero Natán, un hombre de Dios y guiado por Dios, es el que se anima. Había que decirle al rey, tú eres ese hombre. Y por supuesto que el pecado no confesado produce culpa, produce tristeza, produce gemir. Envejecieron mis huesos, también se deteriora la salud, porque estamos en una angustia constante. Y puede producir también, por supuesto, tristeza profunda y, ¿por qué no, depresión?
pecado no confesado, la culpa. Y esta mujer no quería hablar de esto. Pero la solución no es acallar las cosas, tapar las cosas, no hablar de las cosas. La solución es justamente acudir a aquel que sin juzgarnos puede perdonar nuestros pecados. Ya sea para salvación, si aún no hemos creído en Jesucristo, o perdonar nuestros pecados ya siendo creyentes, pero tal vez hemos cometido errores que aún no hemos solucionado. Versículo 18. Bueno, Jesús, decíamos, con esta capacidad de transformar esa respuesta ambigua y evasiva en una confesión de pecado. Y Jesucristo demuestra su omnisciencia, ¿no? Porque la mujer no le dice, ella simplemente le dijo, no tengo marido, y Jesucristo ya sabía que era cierto que no tenía marido, pero que estaba viviendo en pecado y que había tenido 5 maridos anteriormente. Vamos a leer Juan 2, 24 al 25, y vamos a leer también Salmo 139, 1 al 4. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él nos conoce a la perfección, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que ocultamos, cualquier cosa Él ya la conoce. Por eso es que Él sabía toda la vida de la mujer. Salmo 139, 1 al 4. Vamos a pedirle a Emanuel que lo lea. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Fíjense qué terrible este versículo. O sea, ni siquiera, porque uno puede decir, bueno, yo dije algo, yo pensé que nadie lo escuchó, pero justo hubo alguien que lo escuchó y yo no lo vi. No, es mucho más. Ni siquiera la palabra llegó a mi lengua. Está en mis pensamientos y Dios ya la conoce. Dios ya sabe lo que iba a decir. Y si Dios conoce mis pensamientos, conoce toda mi vida. Toda mi vida. Por eso es que tenemos que, si hay algo que solucionar delante de Dios, tenemos que hacerlo, porque Dios lo conoce. Dios lo conoce. Hay que pedir perdón y hay que estar a cuentas con Dios. Hay que estar a cuentas con Dios. Ya sea que aún no hemos creído en Jesucristo, pedir perdón para salvación, para que Él entre en nuestra vida, para que Él la cambie, para que seamos suyos. Pero también si como creyentes hemos pecado, y estamos con nuestros huesos envejeciéndose, con la culpa carcomiéndonos, porque hay cosas que no queremos dejar. Vamos a 1 Samuel, ya terminando, 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Aquí en este pasaje es un conocido versículo donde Samuel estaba ungiendo por rey a David, ¿no? Y bueno, Samuel lo primero que intenta hacer es buscar un rey dentro de los hijos de Isaí que fuera alto, fornido, que tuviera la presencia de un rey. Entonces viene el primero y dice, bueno, seguramente que este es. Y Dios le dice, no, no es ese. Y van pasando y no es. Entonces Dios le dice esto, ¿no? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Y esta mujer que quería un agua que no entendía para solucionar un problema cotidiano, eso es lo que quería esta mujer, Jesucristo la lleva a darse cuenta que era pecadora,
Jesucristo la lleva a darse cuenta que necesitaba de salvación, que tenía sed y que tenía que tomar ese agua de vida, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago y que hago para todos es cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque Dios no mira apariencias, ¿no? Jesucristo a esta mujer, humanamente hablando, no la conocía, era la primera vez que la veía, pero como Dios ve el corazón y no solo las apariencias, Dios la conocía de punta a punta. Por eso es importante que en esta noche nos preguntemos cómo está nuestro corazón, porque Dios no mira apariencias, Dios ve nuestro corazón, cómo está. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Bueno, y después sigue. Pero yo quería rescatar esta expresión, que Dios, los ojos de Dios contemplan toda la tierra, es decir, miran todo el mundo buscando un corazón perfecto. Y cuando hablamos de un corazón perfecto, no significa perfecto en el sentido de sin pecado, ¿no? Porque vamos a estar sin pecado el día que estemos en la presencia de Dios. Pero sí un corazón maduro, un corazón que realmente le busca, un corazón que tal vez cuando peca se arrepiente y se vuelve a Dios, ¿no? David no fue un hombre perfecto, pecó seriamente con esto de Betsabé, donde adulteró y mandó a matar al esposo, pero cuando Dios lo confronta con su pecado, él se arrepiente. Y Dios hace un resumen de la vida de David y dice, un hombre conforme a mi corazón, ¿no? Qué importante es la actitud que tengamos ante el pecado. Si nos arrepentimos, si nos compungimos, si pedimos perdón o si vivimos ocultándolo con envejeciéndose nuestro cuerpo, como decía el salmista. Dios recorre toda la tierra buscando un corazón perfecto, porque es lo que mira Dios. Y terminamos en el versículo 19. Dice la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y bueno, la mujer se da cuenta que este era un hombre especial, que no era un judío común, ¿no? Porque solamente por medio de Dios podía este hombre saber todo lo que había sido su vida sin conocerla, ¿no? Y aquí una cosa importante a notar es la progresión en este capítulo del conocimiento de ella acerca de Jesucristo, que la termina llevando a la conversión, ¿no? En el versículo 7 es donde al principio Jesucristo habla del agua, le dice dame de beber, habla de un agua simple. En el versículo 10 Jesucristo le dice si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Primero habló de agua, ahora habla de agua viva y después en el 14 habla de fuente de agua viva que salte para vida eterna, ¿no? Va como avanzando en la progresión en cuanto a las cosas que Cristo le va diciendo y esta mujer va entendiendo cada vez más también. Porque al principio, en el 4.9, la mujer lo veía como un judío, ¿no? Dice, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Simplemente este es un judío. Tal vez un judío distinto, porque un judío que habla con una mujer samaritana es algo raro. Es un judío no tan ortodoxo, pero bueno, un judío al fin. En el 19 ya esta mujer entiende que este era un hombre distinto y le llama profeta. Y en el 29... fíjense que esta mujer dice, venid y ved, cuando ya le está predicando a otros, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? Ya lo ve como Cristo. Primero un judío, después un profeta y después termina entendiendo esta mujer, porque Cristo le muestra su pecado, que este era realmente el Cristo. Entonces, terminando, varias cosas. Cuando prediquemos el Evangelio, no prediquemos el Evangelio que soluciona el problema cotidiano
No que no sea importante, porque seguramente cualquiera de esas cosas que he mencionado son dolorosas y todo un problema en sí para cada una de las personas. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es el pecado y la condenación si no solucionamos ese problema en la vida, ¿no? Entonces, a eso tiene que apuntar. Y cuando tal vez esas cosas hagan que la persona se acerque hacia nosotros, tenemos que, con el tacto que tenía Jesucristo, llevar a la persona a que entienda esta verdad, que su principal problema y del cual se desprenden todos los problemas que tiene en la vida, es su pecado y que tiene que tener una relación distinta para con Dios. Después también decíamos no cargar con la culpa, sino pedir perdón a Dios, ya sea que seamos creyentes o no. Solucionemos nuestras cuentas con Dios, estemos a cuentas con Él. Por las bendiciones, realmente David en ese Salmo 32 es maravilloso cómo él pasa de la culpa a alabar a Dios por el alivio que significa tener el perdón de Dios. El alivio que significa tener el perdón de Dios. Y al final terminábamos examinando nuestros corazones, porque Dios nos conoce incluso lo que pensamos. No hay nada que esconder delante de Dios. Y si hay cosas que pedir perdón, que cambiar, que Dios nos ayude a arrepentirnos y con la ayuda del Espíritu Santo, que nuestra vida sea para su gloria. Que Dios bendiga su palabra.